Hola amigos de voyalteatro.com, yo soy Estrella Uribe, me encuentro en el Teatro Biblia en Blumenthal, donde acabamos de ver la obra Ubu sobre la mesa de la compañía quebequense La Pire Espèce, la peor especie. Me estoy platicando con los dos actores de esta obra, Francesc Monti sí. y Etienne Blanchet. Hola chicos, muchas gracias por platicar con nosotros. Cuéntenos por favor un poco sobre su montaje, sobre su obra Ubu sur la table. Es una obra de objetos que hicimos 6 o 10 años antes. Es una adaptación de Ubu Rey de Alfred Jarry, es una autor francesa. Y es muy simple porque tenemos solo una mesa, un poquito de iluminación y objetos brut, y todo se pasa sobre la mesa y en la cabeza del público porque nosotros damos un poco de signos y el público hace la interpretación de esos signos. Pourquoi faire de théâtre d'objets? ¿Por qué ustedes hacen teatro de objetos? Ben, pour ma part, le théâtre d'objets, c'est une façon d'ouvrir l'imaginaire sur autre chose que l'acteur humain. L'objet a des capacités que le corps humain n'a pas. T'sais. Comme par exemple, dans Ubu, on fait une bataille, deux armées qui se rencontrent. On pourrait pas faire ça dans un théâtre traditionnel d'un aussi grand déploiement que ce qu'on fait, ce qui est spécial parce que c'est du grand déploiement mais en miniature. Donc, comme à Hollywood, mais sur une petite table. De mi parte, es una forma de hacer teatro de una manera en que no se base en el actor humano. Y, por ejemplo, podemos hacer una gran batalla de una manera muy espectacular en miniaturas con objetos muy simples como objetos de cocina. Eso es como hacerlo al estilo Hollywood, pero con objetos simples y de manera pequeña. Y más barato. Vous utilisez beaucoup d'expressions très mexicaines, spécifiquement très de Guadalajara. Comment est-ce que vous avez fait la traduction, l'interprétation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous ha aidé? ¿Cómo es que vous avez fait? Ustedes utilizan mucho, en esta versión que presentaron en Guadalajara, muchos modismos mexicanos, sobre todo modismos específicamente tapatíos. ¿Cómo es que realizaron esa interpretación? ¿Alguien nos ayudó con la traducción? On a eu une traduction en fait c'est quelqu'un d'Argentine qui a fait la traduction d'Argentine et ensuite elle a fait vérifier par un collègue mexicain et là lui a ajouté un peu de vocabulaire mexicain et comme c'est la 4e fois ou 5e fois qu'on vient ici la faire au Mexique, la traduction s'est améliorée petit à petit. Alors maintenant on a une traduction je pense bien mexicaine. Primero nos ayudó un colega argentino, él nos hizo la traducción al español, después él se la envió a un mexicano que la mexicanizó y así cada vez que la presentábamos en México, como la 4ª, 5ª vez, la traducción fue mejorando y así fue sucediendo. Est-ce que vous adaptez l'œuvre à chaque lieu que vous allez? Si vous allez en France, vous l'adaptez. Si vous allez en Chile, vous l'adaptez. ¿Ustedes adaptan la obra a cada lugar que van? Por ejemplo, si van a Francia, la adaptan. Si van a Chile, la adaptan. Ben, il y a un peu d'adaptation, mais c'est surtout c'est un spectacle qui s'adresse beaucoup au public comme un autre personnage, tu sais, dans le sens que comme on prend conscience que le public est là, ben le spectacle s'adapte un peu en fonction d'à qui on parle. Comme ici au Mexique ce soir, c'est une foule très démonstrative. Donc nous, oui, le spectacle a été modifié pour parler bien au public d'ici, mais aussi l'interprétation change en fonction du public qui nous regarde.
Sí adaptamos un poco el espectáculo, depende a quién lo está viendo, pero no solo es la adaptación de la manera en la que hablamos, sino cómo interpretamos. Por ejemplo, aquí en México la gente responde muy expresivamente, entonces nuestra interpretación se vuelve igual de expresiva, y entonces también depende de lo que el público nos dé. Ok, merci beaucoup. Felicitación por su presentación ici a Guadalajara. Muchísimas gracias, Teatro de la Peor Especie. Esperamos verlos pronto. A ustedes muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden consultar toda la programación del Festín de los Muñecos en voyalteatro.com. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.